Muy bien, en el segundo bloque de la noche de hoy han visto y escuchado a nuestra compatriota Isabel Monge, una muchacha muy joven y muy inteligente, que nos está dando también realmente charlas muy interesantes acerca, yo diría, del mundo espiritual, aparte de ser ella, como ya le dijimos, una científica. De hace muchos años se ha volcado, digamos, al esoterismo y nos está dando, reitero, clases realmente muy interesantes. Allí se ha referido en un momento dado a nuestro invitado de la noche de hoy, al psicólogo Juan del Amor Moya, que vuelve a estar con nosotros para seguir hablándonos de la ansiedad estudiantil ante los exámenes. Y como son dos personas muy inteligentes, concordaron en absolutamente todo lo que Juan del Amor nos había volcado la semana pasada aquí en esta misma casa. Algo que nos congratuló muchísimo y nos dice que no estamos en el camino equivocado cuando elegimos a quienes tienen que venir a hacer obra didáctica para que ustedes se ilustren por sobre todas las cosas semana a semana, dejando de lado todo lo que pueda haber en forma externa a la personalidad del invitado que nosotros traemos a nuestra casa. Un gusto, un verdadero gusto tenerte de nuevo con nosotros, Juan, y decirte que nos había quedado en el tintero la semana pasada el problema de la ansiedad de los chicos ante los exámenes, días antes, horas antes, durante el examen. Comienza clarificándonos eso. Hola, buenas noches, Milton. Bueno, sí, estuvimos hablando de la ansiedad ante los exámenes y también dijimos algo que debemos de repetir, que un poco de ansiedad es buena porque te mantiene en tensión. Las neuronas están pendientes, están atentas y eso hay que tenerlo, porque un relajo total ante un examen es una de dos: o no te has preparado o bueno, o tu inteligencia es tal que bueno, que no. Y la verdad, como la gran mayoría pues somos normales en inteligencia, pues conviene estar un poco en tensiones. Eso siempre es positivo. Entonces estuvimos hablando... ¿Me dejas aclarar algo? Porque a los uruguayos que están en España, que nos están escuchando, e inclusive a los uruguayos que están en Uruguay, porque muchas de estas notas nosotros mandamos a Uruguay, el relajo no es una orgía, como creemos, como pensamos nosotros en Uruguay, es relajarse. Explícale un poco a la audiencia uruguaya que te está escuchando, porque tú dijiste, antes de dar un examen, el relajo no es bueno, y se estarían riendo de mis compatriotas por lo que has dicho. ¿Qué has querido decir con ello? Bueno, la verdad es que no tengo idea del concepto relajo, el significado que hay en Uruguay, y si te estás riendo es porque será un concepto que no se parecerá en nada al que nosotros tenemos aquí. Pues relajo significa que uno pues no le dé importancia, que esté tranquilamente, que se presente a un examen relajado, sin tener ninguna tensión, sin ningún problema. ¿Eso qué te ocasiona? Pues que realmente la mente no está predispuesta, que la mente no está en esa tesitura, contexto de examen, que la mente entonces no se predispone para volcar ahí los conocimientos que uno tiene, y si no se predispone la mente, pues entendemos que tampoco se predispone todo el contexto de alrededor. Pues que uno puede ir a un examen de matemáticas sin calculadora, que uno puede llegar tarde, puede llegar demasiado antes. Es decir, el relajo significa que no tiene la tensión propia del que se va a presentar a un examen, del que necesita aprobar un examen y del que quiere volcar realmente todo lo que ha aprendido. Porque hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de lo que uno aprende, pues que después no lo va a utilizar. ¿Por qué? Pues porque existe hay una curva del olvido que se está produciendo. Por otro lado, el mismo contexto hace que no vuelques el 100% de lo que sabes y que luego pues también se pueden cometer fallos.
Entonces el relajo para nosotros es el laissez-faire de los franceses, es el no tener, pues vamos, si me apurar, interés siquiera por lo que ahí puede... Pero te estás riendo mucho, deberías de explicarme lo que significa relajo en Uruguay. Bueno, digamos que la acepción más floja en Uruguay, es decir, se armó relajo cuando, por ejemplo, digamos, en un pleno de los políticos en Uruguay, sí, terminan agarrándose, como dicen ustedes, a golpes, a sí, golpes de puño, sí, y a decirse de todo un poco, epítetos muy fuertes, sí, se armó relajo. Digamos sí, que es la forma más, pero de ahí en adelante es referida al sexo, ya ni te quiero decir lo que representa. Por eso quise aclararlo, porque realmente es un término muy fuerte, sí, digamos, en Uruguay. Sí. En fin, ¿cuál es la variabilidad entonces en la psiquis de ese estudiante cuando estudia una semana antes o cuando estudia unas horas antes? Sí. Bueno, pues lo que estuvimos diciendo era muy importante en el sentido de que el estudio tiene que ser constante. Tiene que ser constante porque hay estudiantes que se dan el atracón antes. Y entonces, bueno, pueden tener la suerte, porque ahí también influye el azar, de que algo pueda caerte en el examen y puedas desenvolverlo, pero normalmente, si no hay un estudio constante, en las horas, en el tiempo, pues es bastante difícil pues que suene la gaita, como solemos decir. De todas maneras, hay cuestiones, por resumir y no repetirnos mucho, de que, por ejemplo, si es un contexto de oposición, conviene hacer la representación antes. Es decir, tú días antes, incluso meses antes, es bueno que te prepares como si estuvieras en el mismo contexto en el que se va a producir tanto el examen como si es verbal, como si es exposición ante el tribunal. Luego, para cualquier estudiante, sea de bachillerato, sea de oposición, sea de la ESO, incluso si me apuras hasta de primaria, es muy bueno el verbalizarlo. Es decir, cuando uno aprende algo, lo estudia y lo sabe de memoria, la memoria es repetición, aunque sea sin sentido. Pero cuando tú quieres que tenga sentido, quieres que se asiente verdaderamente en tu bagaje de conocimiento, es muy bueno verbalizarlo. Incluso, fíjate, me estoy acordando yo ahora, hay dentro del aprendizaje lo que es el aprendizaje cooperativo. Entiende, y voy a resumirlo y voy a simplificarlo muchísimo, de que la distancia entre, me refiero conceptual de conocimiento y de explicación, desde un profesor hasta un alumno, pues vamos a pensar que es una distancia 10, por simbolizar. Sin embargo, si un alumno le explica a otro alumno, pues hay que entender que la distancia es mucho menor. Cuando ese alumno lo verbaliza y se lo explica al otro alumno, el hecho de verbalizárselo, el hecho de tener que la mente se tiene que conformar de tal manera que tú lo que sabes lo tienes que explicar y que el otro te entienda, le sirve al alumno que explica y el alumno que recibe la explicación, porque el alumno que recibe la explicación la recibe como muy más cercano en lo que es la evolución de la mente y de cómo él entiende, lo recibe más cercano que del profesor. Entonces, el hecho de verbalizar previo al examen los conceptos, los contenidos, es algo extraordinario. ¿Para qué? Para que la curva del olvido sea más ancha y, por otro lado, para que tú luego, cuando lo hagas por escrito, lo hagas con sentido, lo hagas sabiendo lo que estás explicando, lo que estás desarrollando en esa contestación. Por eso, por resumir, antes del examen, repetir el contexto y, por otro lado, muy importante, verbalizarlo. La semana pasada hablamos de hacer un resumen. Ya sabemos que la secuencia es subrayar, esquematizar y resumir. Cuando uno está resumiendo es porque entiende y a la misma vez está estudiando 3 veces a la vez, porque está leyendo, está escribiendo y está leyendo lo que escribe. Luego, aunque algunos estudiantes piensen que se pierde mucho tiempo, es al contrario, se ahorra tiempo, porque se te asientan antes los conocimientos y, por otro lado, los comprendes mejor y luego puedes volcarlos en un examen. Esos 2 conceptos antes del examen. La noche anterior, por ejemplo, Milton, la noche anterior también es importante. Vamos a situarnos en un alumna, pues que realmente ha estudiado y entonces pues no tiene el problema ese de la noche anterior a ver qué hace, la atracón y tal. Bueno, pues los psicólogos hablan, por ejemplo, del sueño. El sueño hay que mantenerlo.
El sueño, 8 horas, 7, 8 horas de sueño son imprescindibles. Entonces, si uno tiene un examen a la mañana, por ejemplo, por la mañana, pues lo normal es que se acostara a las 10. Entonces, a las 10 termina de estudiar, ¿y qué es lo que hay que hacer a partir de las 10? Pues primero, lo que hay que hacer es tener muy claro el tipo de examen que va uno a tener. Es decir, si es un examen de preguntas largas, de preguntas cortas, si es un examen tipo test. ¿Por qué? Pues porque como lo tienes claro, como tienes también claro otro detalle importante, que según se va madurando en la edad, te va sirviendo, y es el profesor que tienes enfrente. Es muy importante. Hay alumnos que simplemente estudiando al profesor luego aprueban. Y dirá uno, bueno, entonces, sí, se estudia al profesor, su forma de ser, su forma de preguntar, a qué le ha dado importancia durante la explicación. Los profesores siempre dicen, bueno, pues resumiendo, bueno, pues si tenemos en cuenta, mirar que esto es importante, hay profesores que se esfuerzan un poco más en la pizarra en explicar algo. Hay algunos profesores en matemáticas que repiten el mismo tipo de ejercicio. Pues el alumno inteligente, medianamente inteligente, si se fija en esos detalles, luego se prepara el examen con arreglo a lo que el profesor le está dando importancia. Profesores que también hay que estudiarlos en la forma de corregir, que es importantísimo. Pues todo esto hay que tenerlo claro. Y entonces esa noche, a partir de las 10, tú te tienes que preparar. ¿Cómo? Pues tienes que preparar todo el material que necesites. No debes de dejar para el día siguiente ningún tipo de material. Si necesitas calculadora, si necesitas el diccionario de inglés, si necesitas un bolígrafo azul y otro rojo, si necesitas regla, si necesitas folios, lo que necesites, tienes que prepararlo y dejarlo ya preparado. No que no acostarte mañana, no, todo preparado esa noche, incluso bocadillo, si es menester, todo preparado. Cuando lo tengas todo preparado, lo normal es relajarse, pero un relajo español. Sí. Y preparar un bocadillo es preparar un refuerzo. Bueno, sí, prepararlo, el refuerzo. El refuerzo, se llama refuerzo en Uruguay. Sí, pues hay que preparar un refuerzo. Un refuerzo hay que entenderlo que sea liviano. ¿Por qué liviano? Porque ya lo hablamos, uno no puede pegarse un atracón de comer antes de un examen porque realmente la sangre del cerebro se te va y la necesitamos. Entonces, un refuerzo liviano. Incluso prepararse el agua. El agua también es importante. También importante, hay gente que se prepara porque le viene muy bien caramelos. Caramelos, ¿por qué? De miel, ¿por qué? Porque la glucosa es muy importante. Si no vas comido, te puede dar una lipotimia, lo sabemos perfectamente, y si comes de más, bueno, igual te puede hasta dormir, exagerando. Bueno, pues hay que prepararse. Después puede ser una ducha de agua caliente, tranquilamente, y pues acostarse incluso, si uno es capaz, quitándose de la mente que tiene el examen. Te pones tu despertador y tal. Algo que no se debe de hacer. Yo lo comento porque también está estudiado. Hay gente que dice, bueno, yo me relajo, yo leo un librico que lo llevo en danza o incluso el periódico. No se debe de leer nada absolutamente que no tenga que ver con el examen. Una vez que has terminado no se lee nada. Y eso es comprensible porque la mente tiene que quedarse predispuesta para volcar en el examen lo que uno sabe. No tienes que meterle ningún concepto nuevo, ni siquiera de periódico. Porque hay gente que dice, bueno, yo me leo mi periódico, o me leo un libro, o un tebeo. No se lee nada. Entonces uno se acuesta intentando esas 8 horas dormirle. Porque a otra mañana uno está con una predisposición muy distinta a aquellos alumnos que la noche anterior se la pasan estudiando. Es muy distinto, ¿por qué? Porque cuando uno estuvimos hablando, ya sea a través de la cafeína, incluso de anfetaminas, o del tabaco, de la nicotina, pues lo que provoca el tabaco, la cafeína, las anfetaminas, no te provocan que la mente esté más predispuesta para concentrarte y esté preparada para acumular aprendizaje, no. Lo que te provoca es que estés más despierto. Es decir, hay una... ¿qué es lo importante? Lo importante sería esa alimentación sana, como dijimos el otro día, incluso hablamos de infusión de romero, pues que provoca que los neurotransmisores entre las neuronas, sabemos que hay una... bueno, si quiere otro día podemos hablarlo más despacio, pero el cerebro funciona con la sinapsis entre las neuronas. Las neuronas, las terminaciones nerviosas no se tocan,
no se tocan, están juntas, y entonces hay una sinapsis, de los neurotransmisores entre las terminaciones nerviosas de las neuronas, que es lo que provoca que el cerebro esté despierto y que el cerebro esté preparado. Bueno, pues lo que hace la cafeína es que te mantenerte despierto, pero lo que no hace es que estés más preparado. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si uno va cargado de cafeína, uno va cargado de anfetaminas, o de nicotina, o de la Coca-Cola, y no has dormido, llega un momento en que el cerebro se bloquea. Entonces, ¿qué puede pasar? Que uno vaya al examen sin estar preparado y puedes bloquearte, es decir, la mente se queda en blanco. Muchos de los que nos estén escuchando y ya hayan hecho exámenes, pues hay una forma de quedarte en blanco que es normal. Es decir, cuando recibes el examen y dices, madre mía, si no sé nada, y si te hundes a la primera, pues has terminado. Sin embargo, no es verdad. Para el que ha estudiado dice, no pasa nada, no, ahora mismo no entiendo nada, no sé, pero vamos a releerlo otra vez. Y entonces ese bloqueo de quedarte en blanco es circunstancial. Pero si te pasa por cuestiones de no ir descansado, entonces es más difícil recuperar ahí ese estar volcando lo que sabes, es más difícil de encontrarlo. Entonces, es bueno descansar anteriormente, la noche anterior, prepararte todo, tener muy contextualizado quién te va a examinar, qué tipo de examen es, y relajarte por la noche. Relajarte, poner tu reloj media hora antes, una hora antes, ducharte, en fin, prepararte. ¿Qué pasa antes del examen? Yo te digo lo que los psicólogos solemos decir y qué es bueno y qué no. Pues mira, yo diría en esto, ni llegar antes, mucho antes, ni llegar tarde, ¿verdad? ¿Por qué no llegar mucho antes? Porque cuando uno llega, imagínate que el examen es a las 10 y uno está ya a las 9, mira, tienes una hora para ponerte nervioso. Igual que en el consultorio del dentista, sí, en la antesala, cuando uno está esperando que lo atiendan, ¿no? Sí, ahí mejor llegar tarde. No, pero bueno, al examen no hay que llegar tarde, hay que llegar antes, pero no mucho antes, porque son horas o minutos de tensión. Esa tensión lo único que hace es, eso es una pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola, pues refuerza la angustia. Y entonces tienes que llegar a tiempo, tus 10 minutos, tu cuarto de hora antes, con todo preparado. Otra cosa que suelen hacer algunos estudiantes, sobre todo los que no lo llevan muy claro, es hablar con el resto. Hay gente que lo hace a propósito. Sin embargo, yo lo que considero es que no es bueno. Y cuando a mí me ha pasado, yo te digo como yo me he defendido. Cuando yo me defiendo, los mecanismos de defensa que he usado antes de cuando he ido a oposiciones, a un examen, es hablar de otra cosa. Es sacarle chiste o broma o punta a cualquier tontería. Y dicen, pero bueno, es que no estás nervioso. Digo, sí, precisamente por eso. Pero lo que no me interesa o lo que no le interesa a ningún estudiante es hablar de alguna cuestión que no lleven clara. Porque siempre hay quien dice, ay, madre mía, va a caer esta pregunta. Y entonces dice, madre mía, como que hay esa pregunta, pues si no me la he estudiado, más nervioso te pones. Otros dicen, ay, pues sí, yo me la sé. ¿Y tú cómo la responderías? Ay, pues yo lo que diría, y dices, madre mía, pero si yo eso por ahí, yo no lo diría así. Es decir, no conviene verbalizar con ningún compañero, y si es de oposiciones, menos todavía, el examen. No. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de cómo vas vestido, de si hace buen tiempo, es decir, cuestiones triviales y ajenas totalmente al examen. Y luego, pues uno entra al examen, como es lógico, y tienes que tener muy claro los tiempos. Los tiempos son importantísimos. Tienes que saber si tienes una hora, si tienes 2 horas. El tiempo hay que controlarlo al máximo. Entonces, al principio, uno cuando llegas, pues te tienes que preparar, porque sabes ya la mecánica, te lo han advertido antes, si puedes usar el rojo, si puedes usar el azul, si es solo un color, todo lo tienes claro. Pues entonces, cuando te entregan el examen, hay que usar como mínimo tus 5 minutos para no escribir nada, para coger el examen y leerlo. Hay que leerlo y releerlo, porque luego, si quieres, podemos hablar de respuestas curiosas ante exámenes. Sí, eso... Sí. Te corto hace un momento. Sí. Eso lo vamos a hacer en la tercera entrega, porque sé que tenemos bastante para conversar acerca de eso y nos quedan apenas 5 minutos, pero la próxima semana volvemos a hablar del tema y vamos a hablar de esas anécdotas. Un monográfico, porque es simpaticísimo. Bueno, pues decíamos, cuando recoges el examen, hay que leerlo y releerlo, tus 5 minutos.
Y además entender muy bien, porque siempre, aunque sean exámenes tipo test, siempre hay palabras claves que te dan la clave de lo que te están... Y tienes que tener muy claro qué te están preguntando y cómo tienes que responder. Cuando tengas el examen completo, que ya sabes lo que hay, se debe de empezar siempre por lo que mejor se sabe uno, por lo más fácil. Por ahí hay que empezar a contestar. Y entonces, marcarte los tiempos, hay que marcárselos. Porque mira, algo muy importante, sea en oposiciones o sea en cualquier tipo de examen, lo que no se debe de hacer es dejarte alguna pregunta en blanco. Eso da muy mala imagen al que corrige un examen. No se debe dejar ninguna pregunta en blanco, pero se debe de empezar siempre por lo que más sabe uno, lo que más seguridad tiene, porque ahí vas a hacerlo muy bien, relajado, vas a escribirlo, y a la misma vez, una cuestión que a mí me ha venido bien siempre, es tener un folio al lado en blanco. ¿Por qué? Porque si has hecho un esquema general de cómo vas a desarrollar el examen, pues ya lo tienes. Y si no, la mente, que es muy... En esto, vamos, el otro día lo dijimos, parece ser que el cerebro de las mujeres está más predispuesto a tener la capacidad de atender a varios, en fin, sean tareas, sean pensamientos a la vez. El cerebro del hombre menos. Y tiene su sentido, y si quieres, bueno, yo no sé si da tiempo, luego me lo preguntas y te lo digo por qué se sabe. Bueno, pues, entonces, ¿por qué te sirve este folio en blanco? Te sirve porque mientras estás contestando la respuesta fácil, te puede venir a la mente de qué va las respuestas más difíciles, las preguntas más difíciles. Y entonces una palabra, 2 palabras, es muy fácil dejar de escribir, de contestarlo fácil y apuntar aquí. La pregunta 7, apuntas la palabra. ¿Por qué? Porque si no la apuntas en ese momento, después, cuando vayas a contestarla, es fácil que se te haya olvidado. Bueno, pues entonces contestamos el examen, marcamos los tiempos, empezamos por lo fácil, terminamos por lo difícil. Si te da tiempo, debemos de repasarlo. Si da tiempo. Si no da tiempo, pues claro, uno termina y bueno, pues lo que salga, salga. Pero si te da tiempo, debemos de repasarlo, porque cuando se repasa y uno relee lo que ha escrito, tiene que entenderlo. Porque a veces uno comete o faltas de ortografía o sobre todo a nivel gramatical, que tú has querido decir una cosa y dices otra. Bueno, pues es el momento de las comas, de los acentos, de las faltas de ortografía o incluso de si alguna idea no ha quedado muy clara y te sobra tiempo, poder terminarla. Bueno, pues el examen se ha terminado. Uno ha terminado, el tiempo te toca, pues vale, se entrega y ya está. Se ha terminado el examen. Pues, ¿qué es bueno cuando uno termina el examen? Pues cuando uno termina el examen, y máxime si tiene, que suele pasar, pues uno no hace un examen y ya hasta el mes que viene, suelen tener varios exámenes seguidos. Yo digo alguna que parece anécdota, pero lo digo. Si el examen lo has terminado y ya es el último, pues la inercia es de buscar las respuestas, ¿verdad? Es decir, me habré equivocado o no, y buscas la respuesta, ahí te hundes del todo, o dices, oye, pues fenomenal, lo he hecho bien. Pero si tienes más exámenes, aunque sea el día siguiente, y si es en el mismo día, pues más para lo que voy a decir. Lo que no es bueno es ni buscar las respuestas, ni hablarlo con los compañeros. ¿Por qué? Porque si hablas con el compañero, imagínate que te has equivocado, o algo que sabía, decir, pero bueno, pero si lo sabía, ¿cómo es posible? Bueno, pues si te das cuenta en ese momento, te pones nervioso, porque no lo has hecho todo lo bien que tú querías, porque te han faltado anotaciones. Y si tienes otro examen después, pues no te conviene. Lo que te conviene es seguir en ese relajo español para decir, bueno, ahora lo que tengo que estar pendiente del siguiente y volver un poco a conceptualizar los contenidos del siguiente examen, porque es una materia distinta. Sobre todo, hablo, por ejemplo, ahora en selectividad. En selectividad, pues tienes un examen a una hora, a otra hora tienes otro. Pues entonces no conviene repasar el examen que ya he hecho, sino lo que conviene es situarme, contextualizarme en el siguiente examen. Eso es muy importante. En fin, son detalles que si los tenemos en cuenta nos van a beneficiar. Juan. Sí. El realizador ya hace 5 minutos me dijo que teníamos que terminar. Bueno. En el próximo programa, primero vamos a hablar de esa atención distributiva que tú dices que la mujer está mucho mejor desarrollada que en el hombre. Sí. Vamos a hablar
acerca de si es importante estudiar solo o estudiar acompañado, cómo debemos elegir a los acompañantes si es que vamos a estudiar con los demás. Vamos a hablar de anécdotas, Sí. vamos a hablar de todo eso, porque es un tema, digamos, caliente, Sí. porque este es el momento en el que vienen los exámenes. ¿Puede ser? Te quito, Sí. no llega al minuto. Sí. Ahora mismo, en psicología, si se ve uno el currículum, yo llegaría a decir que el psicólogo estudia el cerebro con más intensidad incluso que el médico. Lo digo porque todo lo que son los fundamentos biológicos de la conducta están en el cerebro y yo no me voy a inventar nada por lo que ha dicho de la mujer. O sea, que lo único que voy a decir es lo que pasa en el cerebro, lo que está súper demostrado y lo que yo, en este sentido, como comprenderás, no queremos ponernos enfrente a nadie. Lo que digamos es en base a experimentos y que esté demostrado. Muy bien, Sí. muchísimas gracias. A ti, Pero a ti, además, Nieto. también, por supuesto, agradecerles a ustedes la fina atención que le prestan semana a semana a nuestro humilde programa, y si algo le dejamos cada vez, esa es nuestra misión, cada martes a la noche. Nada más, como les digo siempre, si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches, Dios mediante, nos volvemos a encontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces.